Entonces vamos a empezar a ver este tema de transacciones, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan lo que es una transacción programada? Sí, es cuando en la base de datos se ejecutan acciones, pero ya preprogramadas para usuarios recurrentes. Ok, entonces son como acciones o son acciones que se programan, ¿vale? Para los usuarios paramétricos, ¿vale? Básicamente ellos son los que utilizan o somos nosotros los que utilizamos estas transacciones programadas, ¿vale? Entonces estas transacciones programadas ya son acciones bien específicas. Por ejemplo, para un supermercado, pues pasar el código de barras, hacer la suma de todas las los productos que lleva y sacar la cuenta, ¿vale? Disminuir la cantidad en el almacén, ¿vale? Para sacar, o sea, para tener los datos actualizados de almacén y para sacar pues las cuentas totales, ¿vale? Esa es una transacción. Entonces, digamos que tiene varias definiciones en base de datos, o la podemos ver de diferentes maneras. Es una unidad lógica de procesamiento de base de datos, ¿vale? Una unidad lógica, que no es instrucción por instrucción, sino una unidad que, por ejemplo, diciendo que se trata de una transacción programada, pues es todo un conjunto de operaciones que se tienen que generar o que se tienen que llevar a cabo para una vez, digamos, que el usuario lleva a cabo esa acción, ¿sale? Entonces se tiene que llevar todo este conjunto se tiene que llevar a cabo, ¿sale? Entonces, por eso es una unidad lógica de procesamiento de base de datos. También lo podemos ver como la ejecución de un programa que lee o modifica el contenido de la base de datos, que finalmente eso es lo que hace esta transacción programada de ejemplo que les ponía, ¿no? Va, lee el código de barras, pone el precio o va sumando los precios, disminuye la cantidad en el almacén y suma la cantidad total de las ventas en las ventas globales. ¿Vale? Entonces, lee o modifica el contenido de la base de datos, pero todo, ¿sale? Otra forma en la que podemos ver a las transacciones es la unidad atómica de trabajo que se realiza por completo o no se efectúa en absoluto. Esta es una característica muy importante de las transacciones, ¿vale? O la llevamos a cabo toda o no se lleva a cabo. Es decir, por ejemplo, no puedo quedarme a la mitad de una transacción, a la mitad del cobro de los productos, ¿sale? Y decir, pues nada más te cobro hasta aquí, ¿sale? Y ya no sé qué pasó con estos otros productos. No, o le cobro todo, ¿sale? O no le cobro nada, ¿sale? Entonces, fíjense que esto, o sea, esto siempre pasa. Cuando ustedes, por ejemplo, incluso dicen, ya no me voy a llevar este producto, ¿sale? Lo que se tiene que hacer es una devolución de ese producto, ¿sale? Para que se reintegre esa cantidad al almacén y se reste esa cantidad de las ventas totales, ¿sale? Entonces, o la llevo a cabo completita o no la llevo a cabo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque tengo que mantener la consistencia de la información. Si me quedo a mitad de un conjunto de operaciones, a la mitad de la ejecución de un conjunto de operaciones, entonces mi base de datos pues va a quedar inconsistente, ¿sale? Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a registrar sus calificaciones de primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y la final y quedarme nada más registrando o porque el sistema me haya dejado solamente registrar hasta segundo parcial. ¿Qué va a pasar ahí? Que va a ser inconsistente. Estará la operación o la calificación del tercer parcial. Entonces, una transacción o se ejecuta completa o no se ejecuta, ¿sale? Para mantener precisamente la consistencia del forma. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora, tenemos también transacciones de solo lectura, ¿sale? Es decir, transacciones en donde solamente voy y consulto la información. Por ejemplo, mi jefa puede ir y revisar las calificaciones de ustedes, ¿sale? Del grupo que yo estoy atendiendo, pero solamente va a poder hacer una transacción de solo lectura, solamente va a poder ir a revisar las calificaciones que ustedes han obtenido, no va a poder modificar estas calificaciones. ¿Sale? Entonces también tenemos transacciones que son de solo lectura, ¿vale? Pero ¿cuáles son las transacciones entonces en donde me debería de fijar más?
en las transacciones que leen o modifican datos, sobre todo en las que modifican los datos, ¿sale? Una transacción de solo lectura, sí me tengo que fijar en ella para que las lecturas sean consistentes, porque ahorita vamos a ver algunos problemas que tenemos con las transacciones. Si mi jefa quiere ir a leer, por ejemplo, en este momento sus calificaciones, pues va a ver que todos tienen 0, por ejemplo, ¿sale? Pero no es que todos hayan reprobado, es que todavía no hemos subido las calificaciones de finales del curso, ¿sale? Entonces, sí hay que cuidar estas transacciones de solo lectura para ver cuándo se hacen las lecturas, pero las que más hay que cuidar son las transacciones que modifican los datos, ¿sale? Esas sí tenemos que tener mucho cuidado porque esas sí pueden introducir, pues, una gran cantidad de inconsistencia en la información, ¿sale? Entonces, sobre todo, tenemos que ver estas transacciones, o sea, o estos problemas con las transacciones que se ejecutan, digamos, o que van, que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, yo voy a modificar sus calificaciones, mi jefa va a consultar sus calificaciones y ustedes también van a consultar su calificación final, ¿sale? De manera que los tres estaríamos tratando de acceder a la misma información para hacer distintas cosas. Yo para modificarlas y los otros dos actores para estarlas pues consultando, ¿sale? Pero tenemos que tener cuidado en la forma o en la manera en que tomamos turnos para consultar y para modificar. Les decía, si ustedes quieren ver su calificación o mi jefa quiere ver el reporte de calificaciones sin que yo haya terminado de capturar las calificaciones, pues vamos a tener problemas, porque imagínense que voy a la mitad de las calificaciones capturadas, pues la mitad del grupo va a decirme que tiene una calificación errónea, ¿sale? Y mi jefa me va a decir que el promedio del grupo, por ejemplo, a lo mejor es muy bajo. Pues sí, o sea, van a tener razón, pero no van a tener razón porque todavía no he terminado de capturar todas las calificaciones, ¿sale? Entonces tenemos que tener cuidado con estas operaciones, con la forma en la que accedemos a la información. Si se acuerdan, este es uno de los precios que tenemos que pagar por el uso de bases de datos, ¿sale? Por el uso de la centralización de la información. Tenemos que esperar a tomar nuestro turno correspondiente para poder acceder a la información, ya sea que la vayamos a modificar, ya sea que la vayamos a leer, o sea, lo que vayamos a hacer con esa información, tenemos que esperar nuestros turnos para que la información que tenemos ahí, pues sea correcta, ¿sale? Si esto no sucede, pues entonces vamos a tener o podemos tener algunos problemas. Por ejemplo, estos de aquí, la actualización perdida, ¿sale? Este es uno de los problemas que podemos tener con esta parte de las transacciones, ¿sale? Entonces, ¿cuándo sucede este problema de la transacción perdida? Pues, como nos dice aquí, tenemos dos transacciones que tienen acceso a los mismos elementos de la base de datos y sus operaciones están intercaladas, ¿sale? De manera que hacen incorrecto el valor de algún elemento. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que estar accediendo a la base de datos de manera concurrente? ¿Qué hacen los sistemas operativos o qué hace, digamos, en general el sistema cuando nosotros tenemos esta situación y no tenemos, por ejemplo, procesadores en paralelo para que se puedan procesar todas estas transacciones? Pues lo que hace es simular una paralelización, ¿no? Nos va asignando a cada uno turno de manera que el turno de uno empezará después del turno de otro y se retomará en el último punto que se dejó la transacción, ¿sale? Bueno, si estas dos transacciones tienen que acceden a la misma información y esta transacción modifica un valor, ¿sale? Y luego viene otra transacción que modifica exactamente el mismo valor, ¿sale? Pues esta ya se quedó sin esta actualización, ¿sale? Se perdió esta actualización. ¿Por qué? Pues porque no tomó el último valor que esta transacción, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si volvemos al caso del supermercado, ¿sale? Si el del inventario, ¿sale? Que se actualiza todas las ventas ya, va a tener un inventario incorrecto, ¿sale? Va a suceder que le va a dar más cantidad de productos que realmente tiene, ¿sale? ¿Por qué sucedió esto? Pues porque leyeron en un mal momento, ¿sale? No esperó hasta que se terminaran todas las actualizaciones para entonces sí tomar la información más reciente, ¿sale? Entonces,
eso puede pasar con estas transacciones. Podemos tener una actualización perdida. Y si se dan cuenta, eso es un problema, ¿sale? Porque entonces, para él va a tener que justificar o va a tener que ver qué hacer con estos productos de más que dice el sistema que tiene contra este inventario, ¿sale? Que dice que tiene mucho menos productos de los que el inventario del sistema está diciendo, ¿sale? Entonces, ese es el problema de la actualización perdida, ¿sale? Voy a cambiar de diapositiva y vamos a ver estos otros 3 problemas que podemos tener con las transacciones. Anotamos, muchachos, y explico. Vamos a ver los otros problemas que podemos tener con estas transacciones y su coordinación, ¿sale? Sobre todo, el problema está con la coordinación. Tenemos otro problema que es la actualización temporal o la lectura sucia, ¿sale? ¿Qué pasa con este problema de actualización temporal? Cuando una transacción actualiza un elemento, ¿sale? Falla la transacción y entonces otra transacción que necesita leer este valor, ¿sale? Lo lee antes de que se restaure su valor original. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del supermercado, ¿sale? Estamos pasando los productos, el que está pasando los productos por el código de barras para sacarnos la cuenta final, ¿sale? Y entonces, por alguna razón, el sistema falla, ¿sale? No sé, se va la luz, se quedan sin sistema, lo que sea, ¿sale? Falla la transacción y entonces el encargado del inventario, ¿sale? O la transacción encargada del inventario va y lee esta información que ya descartó todos estos productos, ¿sale? Cuando la transacción que falló se restaura, entonces lo que tiene que hacer es regresar todo hacia su estado, hacia su último estado correcto conocido, porque si no vamos a tener inconsistencias, ¿sale? Como la transacción de inventario ya leyó este valor, entonces no leyó el valor original, el valor que se deshizo, el valor que debería de leer, se quedó con una actualización temporal, con una lectura sucia, ¿sale? Con algo que dijo que había vendido estos productos, pero en realidad no los vendí, porque se regresó toda la transacción, ¿sale? Y resulta que, o sea, que tuve que haberlos devuelto, ¿sale? O se tuvieron que haber reportado como devueltos esos productos, ¿sale? Sin embargo, la transacción de inventario, por no tener este control, ¿sale? Pues se quedó con que se vendieron estos productos. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a haber pérdidas para la empresa, ¿sale? Si esta situación no se genera, porque entonces la transacción de inventario va a tener menos productos y en el inventario físico va a haber más productos que pues, los usuarios o los empleados de ahí pudieran tomar, ¿sale? Sin haber pagado, ¿sale? Entonces, ese es el problema de la actualización temporal o la lectura sucia, ¿sale? Entonces, cuando todavía no tomamos el valor final, ¿sale? Por ejemplo, si lo vemos con las calificaciones, imagínense que alguien sacó 6, ¿sale? O de acuerdo a mis cuentas tiene 6. Pero si resulta que yo me equivoqué, ¿sale? Y entonces tenía 7, corregimos su calificación, ¿sale? Y entonces, antes de que yo corrija esa calificación de 7, ¿sale? Porque lo tenía que hacer, alguno de ustedes vino y leyó esa calificación, o el interesado vino y leyó esa calificación, entonces se quedó con que esa era su calificación, ¿sale? O sea, no vio que se había hecho una nueva actualización, ¿sale? Entonces, ahí tendríamos un problema de lectura sucia, ¿sale? Una lectura que no es correcta, ¿sale? En eso podríamos resumir este problema. Una lectura que no es correcta, ¿sale? Porque no se hizo en el momento correcto. Ahora, tenemos otro problema que es el resumen incorrecto, ¿sale? Bueno, en este resumen incorrecto, pues, ¿qué pasa con las funciones agregadas? Las funciones agregadas precisamente son funciones de resumen, ¿sale? Porque en lugar de decir qué alumnos tengo, puedo decir cuántos alumnos tengo. Es una función de resumen, ¿sale? En lugar de tener 30 nombres, pues veo que tengo el número 30 y sé que tengo 30 alumnos, ¿sale? Entonces, bueno, cuando una transacción está calculando alguna de estas funciones agregadas, ¿sale? Pero todavía hay transacciones que están actualizando estos registros, pues vamos a tener un resumen incorrecto. Es lo que les decía, por ejemplo, que puede suceder con las calificaciones, con el registro de las calificaciones. Si yo estoy registrando calificaciones y estoy a la mitad del grupo, ¿sale? Con el registro de las calificaciones, y mi jefa quiere saber cuál es el promedio del grupo, pues va a tener un promedio que no va a ser el real, ¿sale? Va a tener un resumen incorrecto.
¿Por qué? Porque yo no he terminado con la otra mitad de capturar sus calificaciones. Entonces, eso va a hacer que el promedio baje y el resumen entonces va a ser incorrecto, ¿sale? ¿Por qué? Porque no están sincronizadas las transacciones que revisan este resumen y las transacciones que dan los datos para generar este resumen, ¿sale? Y tenemos otro problema, que es el de la lectura no repetible, ¿sale? Cuando una transacción tiene que leer varias veces, 2 o más veces, un valor, ¿sale? Pero hay otra transacción que va y modifica ese valor, ¿sale? Después de que se haga la primera lectura, pues cuando se haga la siguiente lectura, no voy a tener exactamente el mismo valor, voy a tener un valor distinto, ¿sale? Va a haber cambiado entre estas dos lecturas. Entonces tengo una lectura no repetible, porque ya vino y se cambió, otra transacción vino y cambió ese valor, ¿sale? Entonces, esos son los problemas que podemos tener si no manejamos adecuadamente la concurrencia entre las distintas transacciones. Cualquiera que sea el problema, es un problema, ¿sale? Me va a dar resultados erróneos para el resto de las transacciones que yo tenga que hacer. Entonces, necesitamos cuidar muy bien que no sucedan estos problemas, ¿sale? ¿Cómo vamos a cuidar que no sucedan estos problemas? Verificando el estado de la base de datos y verificando las propiedades que son deseables que tengan una transacción, que es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a anotar esto que son los estados de las transacciones, ¿sale? Entonces, anotamos, por favor, muchachos. Entonces, vamos con los estados de las transacciones, ¿sale? En el estado de inicio tenemos el principio de la ejecución de la transacción. Aquí después vienen todas las operaciones de lectura o escritura, ¿sale? Que especifica todas las operaciones que conforman a la transacción, ¿sale? Entonces, ¿qué necesitamos, por ejemplo, para hacer, les decía, la venta de los productos o para hacer, digamos, todo el total de una compra en el supermercado? Pues necesitamos leer el producto, ¿sale? Disminuirlo del almacén, sumar el costo a una tabla temporal, por ejemplo, y al final tenemos que sumar ese costo, ¿sale? A la tabla de costo o de ventas totales del día, ¿sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues todas esas operaciones son las que conforman la transacción, ¿sale? Todas esas operaciones son las de lectura o escritura, ¿sale? Una vez que esas operaciones terminan, pues se indica el fin de la transacción, ¿sale? Dice, ya terminé de hacer todas las operaciones, pero una cosa es terminar de hacer todas las operaciones y la otra es confirmar el fin de la transacción o confirmar la transacción, que es el siguiente estado. Para confirmar la transacción, entonces se dice que esta transacción terminó con éxito, ¿sale? Y cualquier cambio se puede confirmar sin peligro alguno, ¿sale? Es decir, cuando ya terminé de pasar todos los productos, cuando ya se hicieron todas las operaciones, cuando no hubo ningún fallo, ¿sale? En la transacción, entonces sí, la transacción se confirma, ¿sale? Hagan de cuenta que es como de manera temporal fui a escribir estos valores en el inventario, de manera temporal fui a escribir estos valores en las ventas globales, ¿sale? Pero una vez que se confirma la transacción, entonces sí puedo decir que este valor de inventario va a ser el definitivo y este valor de ventas globales del día es el definitivo, ¿sale? Entonces confirmo la transacción y ese es el camino que sigo, ¿sale? Cuando tengo una transacción exitosa, ¿sale? Cuando todo sale bien, esto es lo que pasa. Se inicia la transacción y se dice, ¿saben qué? A partir de este momento, nadie puede utilizar todo lo que yo voy a utilizar, ¿sale? Entonces, inicio la transacción, hago todo lo que tengo que hacer, ¿sale? Termino la transacción y la confirmo, ¿sale? Pero si no sale bien, entonces puedo tener otro estado, que es el estado de revertir o abortar, que lo que hace es que tiene que deshacer todos los cambios que se hayan hecho, ¿sale? Entonces, indica que la transacción no fue exitosa y tiene que deshacer todo lo que haya hecho, ¿para qué? Para asegurar el estado consistente de la base de datos. ¿Cuál es el último estado consistente de la base de datos? Donde todo estaba bien, ¿sale? Si lo trasladamos al ejemplo del supermercado, ¿cuándo era el último estado donde todo estaba bien? Pues donde el cliente no tenía sus productos ni me había pagado y yo supermercado tenía registrados estos productos en el inventario. Entonces, la transacción, si no se realiza bien, lo que tiene que hacer es regresar todo ese inventario a su estado original,
quitar la suma de las ventas globales, ¿sale? Y no cobrarle, obviamente, al cliente. Eso es lo que tendría que hacer, ¿sale? Si es que la transacción se revierte o se aborta, ¿sale? Tengo algunas operaciones adicionales o tenemos algunas operaciones adicionales que se pueden llevar a cabo en las transacciones. Vamos a anotarlas y las explico, muchachos. ¿Me falta? Bueno, tenemos operaciones adicionales que se pueden llevar a cabo en las transacciones. Por ejemplo, deshacer. Deshacer es muy similar a revertir en el sentido de que va a quitar o va a quitar el efecto de alguna parte, ¿vale? Pero solamente esa es la diferencia. Va a quitar el efecto de alguna operación, no de toda la transacción completa, ¿vale? Cuando se revierte o se aborta la transacción, se deshacen todas las operaciones que están consideradas en esa transacción. Cuando se deshace, solamente se deshace alguna de las operaciones que están consideradas en la transacción, no toda la transacción, ¿vale? Entonces, eso es digamos, la otra operación que tenemos en las transacciones, que es la de deshacer. Y tenemos rehacer, ¿sale? Que especifica que ciertas operaciones de transacción se deben de repetir o se deben de rehacer para asegurar que la transacción tiene éxito, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo duda con la operación de rehacer, como en qué caso sería necesario. Por ejemplo, cuando vas a poner las sumas globales de las ventas del día, por ejemplo, ahí rehaces la operación, dices, a ver, súmale bien, ¿no? Eso es lo que a lo que podría equivaler a una operación de rehacer, ¿sale? O sea, ya sumé, pero es súmale bien otra vez para que corroboremos el resultado y entonces sí, vayamos a escribir el resultado final en esta tabla de los globales del día. Ese sería un ejemplo. Ok. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el diagrama de estados de las transacciones, ¿vale? Entonces vamos a anotar esto, muchachos. Ok, vamos a retomar entonces la explicación, ¿sale? Entonces les decía, cuando otra cosa que puede pasar, ¿sale? Es que iniciemos la transacción, se hagan todas las operaciones que tenemos aquí, ¿sale? Se termina la transacción y entonces tengamos parcialmente confirmada esta transacción, es decir, temporalmente puestos los datos en el inventario pues, y temporalmente puestos los datos en las ventas globales del día y en ese momento es cuando falla la transacción. Bueno, si en ese momento falla la transacción, se aborta también, ¿sale? Vean, no se confirma, se aborta, se deshace todo lo que se hizo acá y se termina. De manera que una transacción siempre debe de terminar con un estado consistente de la base de datos. Sea que se hizo correctamente y el estado de la base de datos cambió, ¿sale? Pero sigue siendo consistente. O sea que en algún momento, ¿sale? Esta transacción falló, pero se deshicieron las operaciones involucradas en esta transacción y entonces por eso ya termina, pero termina con un estado consistente de la base de datos. Por eso, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado en alguna compra en línea, ¿sale? Que de repente falla su transacción y entonces se queda, digamos, como que se queda esperando. Algunas veces, por ejemplo, resulta que el banco sí les cobra o sí toma, digamos, el dinero, pero lo toma de manera temporal, ¿sale? Hasta que se rehace toda esta transacción, es cuando entonces ya les regresa su saldo, ¿sale? Pero siempre se termina con un estado consistente de la base de datos, porque si falla, ¿sale? O sea, si todo sale bien, pues entonces el estado es consistente. Pero si falla, ya sea aquí a la hora de leer o escribir o después de que se terminó y no se confirmó, se tiene que deshacer todo lo que se hizo para asegurar que la información es correcta, ¿sale? ¿Está claro hasta aquí, muchachos? Sí. Bueno, entonces
vamos a ver ahora, ¿sale? Las propiedades deseables de las transacciones. Entonces, anotamos esto, por favor, muchachos. Propiedades deben de tener las transacciones. Se conocen como propiedades ácidas, ¿sale? Así las conocemos. Son atomicidad, conservación, aislamiento y durabilidad o permanencia. ¿A qué se refiere esta propiedad de atomicidad? Esta propiedad de atomicidad nos dice que el procesamiento debe de ser atómico, ¿sale? O se ejecuta o no se ejecuta. No se pueden ejecutar solamente algunas partes de la transacción. Se tiene que ejecutar completamente o no se tiene que ejecutar en absoluto, ¿sale? Entonces, eso lo podemos ver aquí. Entonces, aquí tenemos que llegar desde el inicio de la transacción, fíjense, hasta este estado. Ya sea que se falle o en cualquier momento y se regrese todo lo que está deshecho, ¿sale? O se haga todo completamente y se termine. Pero debe de ser como una unidad atómica, ¿sale? Ese programa, que digamos, véanlo como un programa, ¿sale? En donde tienen varias instrucciones. Bueno, ese programa o se ejecutan todas las instrucciones o no se ejecuta ninguna, ¿sale? Y si me quedé a la mitad, se deshace todo lo que ya había hecho, ¿sale? Entonces, no puedo quedarme como a la mitad de una transacción, ¿sale? Que va a generar un estado inconsistente de la base de datos. Entonces, a eso se refiere la propiedad de atomicidad, a que se considera como una unidad atómica de procesamiento, ¿vale? Entonces, el programa completito se ejecuta o no se ejecuta ninguna instrucción, ¿vale? La siguiente propiedad es la conservación de la consistencia. Esta conservación de la consistencia, ¿vale? También tiene que ver con estos estados que hemos estado platicando, porque una ejecución de la transacción siempre me va a llevar a un estado consistente de la base de datos, ¿vale? Sea que, como aquí, ¿sale? Este inicio de la transacción inicia con un estado consistente. Hacemos todas las operaciones que están consideradas en la transacción, la confirmamos, bueno, la confirmamos parcialmente, la confirmamos totalmente y terminamos. De aquí hasta acá, termino con un estado consistente de la base de datos, ¿vale? También termino con un estado consistente. Y sucede lo mismo si se abortan estas transacciones, si se aborta alguna transacción, porque al abortar tenemos que deshacer lo que se hizo y entonces sucede que el estado al inicio de la transacción tiene que ser el mismo estado al final de la transacción, ¿vale? Para que sea consistente la información. Entonces, las transacciones tienen que tener esa propiedad, la conservación de la consistencia, ¿sale? Entonces, no me puede llevar una transacción a un estado inconsistente porque entonces eso es incorrecto, ¿sale? Luego tenemos otra propiedad que es la propiedad de aislamiento. En esta propiedad de aislamiento, ¿sale? A lo que se refiere es que tenemos que terminar todo el proceso, ¿sale? Toda la transacción antes de que otras transacciones puedan venir y leer la información que se está generando. ¿Para qué queremos eso? Para evitar justamente los problemas o algunos de los problemas que vimos al inicio de las transacciones, ¿sale? Para evitar las lecturas sucias, por ejemplo, ¿sale? Pues necesitamos primero terminar el proceso antes de que los demás puedan verlo. Por ejemplo, necesito primero terminar de subir todas las calificaciones antes de permitirles a ustedes ver la calificación final y antes de permitir que mi jefa, por ejemplo, vea el reporte de las calificaciones. Con eso, ¿sale? Pues tenemos los datos que ustedes vean y los datos que mi jefa pueda obtener van a ser datos correctos, ¿vale? Datos que ya termine todos de capturar, ¿vale? Entonces, si nosotros cumplimos estrictamente esta propiedad, ¿sale? Si no permitimos que nadie vea estas actualizaciones, pues entonces vamos a resolver el problema de la actualización temporal, ¿sale? Y vamos con la última propiedad. Vamos a anotar esto, muchachos, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos la última propiedad de las transacciones, que es la durabilidad o permanencia. Entonces, una vez que la transacción finalizó y se confirmó, ¿vale? Pues significa que se modificó la base de datos. Bueno, estas modificaciones no deben de perderse por fallos subsecuentes. Esto significa, ¿sale? Que al terminar aquí, ¿vale?
este estado de la base de datos ya no puede regresar, por ejemplo, acá porque alguna otra cosa pasó, ¿sale? Se tiene que contemplar o se tiene que considerar que este estado de la base de datos es el nuevo estado de la base de datos del cual vamos a partir para las siguientes transacciones. ¿Vale? Esa es esta propiedad de durabilidad o permanencia. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bueno, pues con esto, muchachos, terminamos ya el curso, ¿sale? Entonces, cubrimos prácticamente todo el temario, ¿vale? Que teníamos que ver en el curso y pues ya estamos listos para las evaluaciones, ¿sale? Vamos a platicar sobre las evaluaciones, sobre el proyecto y todo lo que vamos a trabajar en las siguientes 2 semanas, ¿vale? Bueno, ya les di las fechas entonces para evaluaciones de tercer parcial y extraordinario. Sí. Ok, entonces vamos a platicar sobre el proyecto. El proyecto, o lo que van a hacer en el proyecto, es implementar su base de datos del proyecto, ¿sale? La que ustedes construyeron, la van a implementar, ¿sale? La van a implementar en Postgres y a partir de esa base de datos van a investigar lo que es un disparador de base de datos, ¿sale? Y van a hacer un ejercicio o un ejemplo, ¿sale? De un disparador sobre su base de datos, ¿vale? ¿Está claro hasta aquí? Bueno, ¿cómo va a venir el reporte del proyecto? ¿Vale? Pues van a venir 2 archivos, ¿vale? 2 archivos por separado. Un archivo PDF y un archivo con el script de todo lo que van a hacer, ¿vale? Esos 2 archivos van a venir por cada equipo, ¿sale? Que esté en el grupo. Entonces, ¿qué va a venir en el archivo PDF? Bueno, pues va a venir la captura de pantalla, ¿vale? De la implementación en SQL que hayan hecho de las tablas que conforman a su base de datos. Pues si tienen 5 tablas, pues van a venir 5 capturas de pantalla con el código SQL, ¿sale? De cada una de esas tablas. ¿Sí está claro? ¿Podría volverlo a repetir, profesora, por favor? Sí, si tienen 5 tablas en su base de datos, ¿sale? Van a venir 5 capturas de pantalla con el código SQL de cada una de las tablas que implementaron. El código SQL, ¿vale? Es decir, toda la creación de la base de datos. ¿Sí está claro, muchachos? Luego, ¿qué va a venir después? Va a venir, después de toda la creación de sus tablas, va a venir la implementación, la investigación de lo que es un disparador. ¿Vamos bien hasta ahí? Después, Sí. gracias, después va a venir la descripción de su ejemplo, ¿sale? Entonces van a poner, vamos a crear un disparador para que cada vez que se haga una venta, por ejemplo, se le ponga una estrellita al vendedor, por ejemplo, ¿sale? Entonces ahí van a describir, ¿sale? Van a poner la narrativa del ejemplo que van a implementar. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la cuarta parte va a ser la captura de pantalla en donde hayan implementado el disparador en su base de datos, ¿vale? Que hayan descrito en el ejemplo del punto 3, ¿vale? Entonces va a venir el código SQL en donde ustedes implementen este disparador, va a venir la captura de pantalla. Esa última parte me confundió, disculpe, ¿podrá repetir? En la última parte va a venir una imagen, una captura de pantalla, ¿vale? En donde se vea el código del disparador que están implementando. ¿Vale? Por nada.
Bueno, a ver, entonces, a lo que entendí, el PDF debe de traer la captura de pantalla del código SQL de las tablas de nuestro proyecto, ¿no? Ujú, La investigación del disparador, ujú, la descripción del ejemplo del disparador ujú. y la captura de pantalla del código SQL del disparador, ¿no? De la implementación del disparador, exactamente. Ok, gracias. ¿Vale? Eso es lo que tiene que traer el PDF. ¿Sí está claro para todos? Bueno, ¿qué va a traer el script? Pues todo el código, ¿sale? Del que hicieron la captura de pantalla. La implementación de las tablas y la implementación de su disparador. ¿Sí está claro? Entonces el script es puro código, ¿verdad? El script es puro código. ¿Vale? Y el PDF, pues no es más que las capturas de pantalla de ese script. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces así va a ser la entrega de proyecto, ¿vale? Entonces solamente con ese par de archivos. ¿Qué va a venir en el examen parcial de lunes? ¿Vale? Pues va a venir todo lo que hemos visto en este último parcial. Todo SQL, les decía, va a venir dependencias funcionales y normalización, va a venir cálculo relacional y van a venir transacciones. ¿Vale? SQL no les voy a pedir que hagan consultas, no van a escribir código SQL, ¿sale? Solamente van a analizar las consultas que les dé, por ejemplo, ¿vale? ¿Sí está claro? Sí. Bueno, si les pido analizar una consulta, entonces no es una traducción literal de la consulta, ¿vale? No es, selecciona asterisco de la tabla empleado, ¿vale? Eso no es un enunciado que describa la consulta, ¿vale? El enunciado sería obtener todos los atributos del empleado, ¿vale? ¿Sí está claro? Entonces, para que si alguien pone traducciones literales y la tiene mal, no me pregunten por qué la tiene mal, ¿vale? Porque les estoy diciendo que eso no es lo que les voy no es lo que tienen que contestar, ¿vale? Sino la interpretación de la consulta. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Bueno, entonces así va a venir el examen del tercer parcial. Va a ser por tiempo, como hemos hecho todos los demás exámenes. ¿Sale? Un ejercicio, tiempo para contestarlo. Siguiente ejercicio, tiempo para contestarlo. Y así para todos los ejercicios. ¿Vale? Luego, ¿cómo vamos a hacer el examen? Bueno, el examen teórico del extraordinario, ¿vale? Es exactamente igual, pero viene todo el temario. ¿Vale? Desde la primera clase hasta lo que vimos ahorita de transacciones. Entonces viene todo, ¿sale? Vienen todas las unidades. ¿Sí está claro? Y es exactamente igual, ¿vale? Ejercicio y tiempo para contestarlo. Ejercicio y tiempo para contestarlo. ¿Vale? Luego, ¿cómo van a ser los exámenes prácticos? Pues el examen práctico va a ser en SQL, ¿vale? Entonces van a necesitar su sistema gestor, ¿sí? Y van a necesitar Postgres. Ese es el sistema gestor que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, les daré, o sea, vendrá todo lo que hemos visto de SQL, ¿vale? Entonces les daré el diagrama, lo implementarán, harán operaciones sobre el diagrama, harán consultas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces va a venir todo SQL. Ya les dije qué es lo que va a venir en el examen. ¿Vale? Ya de plano. Si no quieren estudiar o lo sacan mal, pues ya será porque quieren. ¿Sale? Porque ya les dije qué es lo que va a venir en el examen. Entonces, así va a ser el examen. Entonces, también va a ser por tiempo. ¿Vale? Ejercicio 1, tanto tiempo. Ejercicio 2, tanto tiempo. Ejercicio 3, tanto tiempo. ¿Cómo van a reportar el examen?
Bueno, van a reportar capturas de pantalla, ¿sale? Entonces van a poner el ejercicio 1, la captura de pantalla y el resultado que les da el compilador, ¿sale? Entonces les va a decir si se llevó a cabo de manera exitosa en tanto tiempo, o no porque hay un error en cerca de tal cosa, ¿sale? Entonces tiene que venir eso, el código, ¿sale? Y el resultado del compilador. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Por cada uno de los ejercicios. Ahora, el que el compilador les diga que no hay errores, no necesariamente significa que su consulta va a estar correcta, ¿sale? Porque puede ser que la consulta no, o sea, esté sintácticamente correcta, pero no les dé, ¿sale? Lo que ustedes lo que a ustedes se les está pidiendo, ¿sale? ¿Sí está claro? Es solamente como un punto de inicio. O sea, partimos del hecho de que la consulta está sintácticamente correcta. Y a partir de ahí reviso que la consulta les regrese lo que les estamos pidiendo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Y les hago esta aclaración porque si se acuerdan, va a haber una parte en donde no les dé la calificación, digamos, solamente les envíe la calificación y ustedes me indiquen si están de acuerdo o no están de acuerdo, pues entonces vamos a revisar la calificación, ¿vale? Pero para ser más ágil, pues tengan en consideración esto, ¿vale? O sea, que sus exámenes, que su examen práctico, y me parece que nada más es del examen práctico del que no les voy a dar, bueno, no que no les dé, sino del que no vamos a estar en contacto, digamos, directo en clase, para resolver como todas las dudas, las tendremos que resolver de manera individual, ¿sale? Entonces, pero para que vayan viendo, ¿sale? Que no necesariamente si el compilador les dijo que estaba bien su consulta, significa que la consulta está correcta, ¿sale? ¿Sí está claro entonces cómo va a venir el examen práctico? Si utilizan la consola, muchachos, bueno, ya ven que en la consola pues pueden poner así muchas instrucciones, ¿sale? Y entonces si utilizan la consulta, por favor señalen, pónganle ahí un recuadro, ¿sale? De cuál es el enunciado, cuál es la consulta que tengo que revisar, ¿sale? Porque si tengo ahí 5 líneas de código para ese ejercicio, pues no voy a saber qué línea de código es la que tengo que revisar, ¿sale? No sé cuál es la buena. ¿Sí está claro? Entonces, pónganle ahí, por favor, marquen con un recuadro cuál es la línea de código que tengo que revisar. ¿Sí? Sí. Entonces, para el examen práctico, ¿sale? No van a venir los scripts, solamente van a venir el PDF con estas capturas de pantalla, ¿sale? ¿Sí está claro hasta aquí, muchachos? Sí, profesor. Sí, claro. Entonces, creo que ya acordamos proyecto, ya vimos cómo van a venir los exámenes. El examen práctico del extraordinario es exactamente igual que el examen práctico del tercer parcial, ¿sale? Exactamente igual en el sentido de que va a venir todo SQL, ¿sale? Desde la creación de una base de datos hasta la realización de todas las consultas, ¿sale? ¿Sí está claro? Ahora, yo les recomiendo que pues traten de apurarse para el tercer parcial. Ya tienen calificación de primero, ya tienen calificación de segundo, ya saben cuánto les hace falta o cómo van para tercer parcial, ¿vale? Y les recomiendo que traten de apurarse para tercer parcial porque el extra es pesado, ¿vale? O sea, el extra viene toda la parte teórica y toda la parte práctica, ¿vale? ¿Sí está claro, muchachos? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿En el script del proyecto es en PDF o en Word o en qué No, tipo de el script, archivo? el SQL que te genera, Ah, el, ok. el script, ¿vale? Gracias. Por nada. ¿Alguna duda más? Sí, yo ¿Qué pasó? me quedé con duda porque, bueno, usted ahorita mencionó como que iba a ser entrega en equipo, pero en un principio dijo que iba a ser individual. Ya no sé cómo debe ser la entrega. Va a ser en equipo, ¿vale? Lo vamos a cambiar y va a ser en equipo. ¿Sí?
Sí, Ok. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto para los exámenes que están por venir? ¿No? Tenemos 10 minutos para ver si tienen alguna duda. ¿No? ¿No hay dudas? Creo que no. Bueno. De todas formas, si alguien todavía tiene alguna duda, pues todavía tiene el día de hoy y el día de hoy hasta las 3 y mañana hasta las 3, ¿vale? Para que si quieren acordar una reunión extra, ¿sale? De asesoría, pues lo podamos hacer, ¿sale? Entonces, estudien, por favor, repasen, ¿sale? Los exámenes no están realmente difíciles, ¿vale? Sí están laboriosos porque son varias cosas las que vimos, pero no están realmente difíciles, ¿sale? De manera que si no aprovechan este tercer parcial, ¿vale? Pues ya el extra, les digo, se complica y se complica porque viene todo, ¿vale? O sea, yo no recomiendo presentar el extra ni para subir calificación. O sea, lo tiene que presentar el que pues no le queda de otro, ¿vale? Entonces, estudien mucho, por favor. Si tienen cualquier duda, pues mándenme un correo, ¿sale? Y trataré de respondérselos a la brevedad. Si me mandan correo después de las 3 de la tarde, pues ahí sí seguramente les responderé hasta el otro día, ¿vale? Si me mandan hoy correo entre las 2 y las 3 de la tarde, ya tenemos evaluación de trabajos terminales, así que estaré en evaluación de trabajo terminal, pues me contestarles, ¿sale? Pero cualquier duda que tengan, muchachos, mándenla y en algún momento, ¿sale? Lo más pronto posible, se las voy a resolver, ¿vale? Entonces, para que pues no se queden con dudas y les vaya bien pues, sí. Bueno, si no tienen entonces dudas, muchachos, pues ya le vamos a dejar hasta aquí por esta clase, ¿sale? Y nos vemos pues el lunes ya con el examen. ¿Va que va?